¿Qué tal, familia? Buenos días. Seguimos con nuestro devocional. Quiero hablarte de otro beneficio, que es que hay perdón de pecados, ¿sí? Verso 10 del Salmo 103 al 12 dice: No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, ¿verdad? Entonces nos recuerda este beneficio, que es parte de las buenas nuevas, son las buenas nuevas anunciadas, que hay perdón de pecados, ¿sí? Por eso Jesús vino a decir: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, ¿sí? Hay buenas noticias, hay perdón de pecados, lo que les separaba del Padre, ahora por medio de la sangre de Jesús, que los limpia, que los cubre. Alguien más está pagando por ustedes, alguien más murió por ustedes, porque la paga del pecado es la muerte, y ese es Cristo Jesús, ¿verdad? Y por eso tú y yo tenemos acceso al recibir ese sacrificio, ¿sí? Y nos debe de llenar de un profundo gozo, ¿sí? Deberíamos de vivir agradecidos con Él. Romanos 3:23, fíjate lo que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? O sea, no podíamos entrar por el pecado, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, es decir, que pagó por nosotros Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús, ¿verdad? Somos justificados, es decir, ahora ya podemos entrar por haber sido lavados con la sangre hermosa del Cordero de Dios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Lo que merecíamos tú y yo era muerte, muerte eterna. Mas la dádiva o el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Si estuviéramos condenados a muerte y a punto de entrar a que nos mataran para cumplir la sentencia, imagínate que llegara alguien y dijera: ya no lo vamos a matar a él, vamos a matar a otra persona en su lugar. Tú quedas libre y absuelto de toda culpa, ¿verdad? No lo podríamos creer, ¿verdad? Pero eso es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Por eso tomó forma de hombre y tuvo que pagar como hombre, ¿verdad? Y murió y resucitó, ¿sí? Entonces, ahora, ¿sí? El Señor nos ha dado perdón de pecados. Ese es el anuncio, ¿verdad? Lo que nos alejaba de Dios, nos impedía la entrada a su presencia, era el pecado. Y ahora ya hay perdón de pecados. Eso quiere decir que el Señor los lava, los quita de nosotros, aleja de nosotros, ¿verdad? Todo ello. Dice Romanos 4:6-8: como también David habla en las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades o maldades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, ¿verdad? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, ¿verdad? Es decir, ya no hay condenación, ¿sí? Ya no hay condenación, ya hemos sido perdonados. Sí, esa es la esencia del Evangelio. La segunda frase que usa en el verso 12 dice: hizo alejar de nosotros esas rebeliones, ¿sí? Es decir, el Señor ya las hizo a un lado, ¿sí? No las va a estar, el diablo nos está condenando con lo que hicimos mal en el pasado. Y el Señor dice: yo ya te perdoné, ¿sí? Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, ¿verdad?
Hermoso lo que Dios está diciendo, ¿sí? Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿sí? Entonces, debemos nosotros recordar que hemos sido perdonados, ¿sí? Esa es la gracia maravillosa de Jesús, ¿sí? Lucas 7:36, aquí hay una historia hermosa. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz, ¿verdad? Hermoso, ¿verdad? Y nos muestra la diferencia entre la gente que es perdonada. Va a haber gente más agradecida que otra, ¿sí? Entonces debemos de ser nosotros de los agradecidos como esta mujer, ¿sí? Que sentimos y valoramos ese perdón y vemos de dónde el Señor nos ha sacado, ¿sí? Así que alégrate, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ¿sí? Que Dios te bendiga.